Bueno, fantástico. Después del problemilla técnico que tuvimos, continuamos entonces con esta parte que es la parte final de la sección 2.3. Decíamos, si yo tengo dos funciones, f y g, que comparten, o que verifican, perdón, esta condición, que una siempre se mantiene por debajo de la otra, es decir, que las imágenes en comparación, las imágenes de f son menores o iguales a las imágenes de g, para toda x que esté en un intervalito alrededor del a, pero donde en a no necesariamente me interesa que eso suceda, ¿no? Es siempre, excepto posiblemente en x igual a, esas expresiones que utilizamos para indicar que en las cercanías de a, en un intervalo abierto de alrededor de a, se tiene que verificar esto, pero lo que pasa en a no me importa. Si eso es cierto, que yo tengo una función que siempre se mantiene por debajo de otra, al momento de calcular los límites de las dos funciones en la tendencia de la variable a, el límite de la función f cuando x tiende a va a ser un número más chico que al valor del límite, más chico o igual, ¿no es cierto?, al límite de la función g cuando x tiende a. Digamos, naturalmente eso tiene sentido, ¿no es cierto? Ese teorema que es previo me lleva de alguna manera a trabajar ahora con el teorema que es el teorema de la compresión, el teorema del sándwich, como habitualmente lo conocemos. Es el teorema de la compresión, pero le dicen el teorema del sándwich, que dice lo siguiente. Para el teorema del sándwich yo voy a tener tres funciones involucradas a partir de desigualdades. Si yo tengo una función f, que es menor o igual a g, que es menor o igual a h, en las proximidades de x igual a a, entendiendo que lo que pasa en a no me interesa, es más, en a, esta doble desigualdad hasta podría no verificarse, pero sí se verifica para valores de x que están alrededor de a, y tengo el dato de que además de que se cumpla esta doble desigualdad, el límite de la función f cuando x tiende a coincide con el límite de la función h cuando x tiende a, es decir, el de la función que acota por debajo y el de la función que acota por arriba a la función g, entonces el límite cuando x tiende a de la función g, que es la que quedó como encerrada en sanguchito entre las otras dos, va a tener que ser L igual. Ese límite va a tener que existir y va a tener que ser L como lo es el de las otras dos funciones que mantienen encerrada a la función del medio. Entonces, en este dibujito explicativo, la idea es que alrededor de A, la función f siempre se mantiene por debajo de la función g y a la vez la función g por debajo de la función h. Podrían tener un punto de contacto, pero la desigualdad es con el menor igual, así que no habría problema de que coincidan en valores. Fíjense que eso se tiene que dar alrededor de A. Cuando yo me alejo de A, probablemente esa cuestión de desigualdad no se verifique. En este caso yo podría decir, la función celeste siempre está por debajo, o a lo sumo es igual a la función en rosa, y la función en rosa siempre está por debajo, o a lo sumo es igual a la función en verde, ¿no? Pero en las cercanías de A, si yo me alejo de A, podría no pasar esta doble desigualdad, como pasa acá. La función rosa empieza a estar por arriba de la verde. Pero si esto pasa en las cercanías de A, y el límite de la celeste, cuando x tiende a, coincide con el límite de la verde, cuando x tiende a, necesariamente la que es de color rosa, que quedó en el medio de las dos, va a tener que tener límite L cuando x tiende a. Este teorema, que bueno, insisto, no lo vamos a demostrar, sirve ¿en qué contexto? Yo les voy a dar ahora un ejemplo de aplicación. Sirve cuando a mí me pidan calcular el límite cuando x tiende a de una función g y no sé qué hacer con ella. Esta es una estrategia más que vamos a aprender de calcular un límite, pero no tiene que ver esta estrategia con trabajar con la ley de la propia función g, sino que es como que la dejo, ni la toco, y me involucro con encontrar funciones f y h que acoten a esa función g por arriba y por abajo. Ahora vamos a verlo en un ejemplo concreto.
supongamos que yo estoy en esta situación. Dice, tengo que demostrar, ni siquiera es que me pregunta si existe, si no existe, y en el caso de que existe, cuánto vale. Me dicen, tengo que demostrar que este límite es 0. El límite de un producto de expresiones donde una es x a la cuarta y donde la otra es coseno de 2 sobre x. ¿Qué pasa si yo quisiera hacer reemplazo directo? ¿Puedo hacer reemplazo directo? No. No. O sea, si bien hay dos funciones involucradas, ¿Pero por qué razón? bueno, ahí vamos. En esta sí puedo hacer reemplazo directo, ¿no es cierto? Me quedaría 0 a la cuarta. Puedo hacer la cuenta. Pero acá, Por el coseno no puedo hacerlo, ¿no? no es por el coseno, es por esto. No puedo hacer 2 dividido 0. Es verdad. ¿Está bien? Entonces, bueno, y tengo yo ese problema, menos le voy a poder calcular el coseno. Nada. Entonces, de este producto de funciones, de esta función sí podría calcular el límite con reemplazo directo, y con esta, nada. No puedo hacer nada. Entonces, ¿qué hacemos? Sin embargo, me dicen que tengo que demostrar que el límite de todo esto es 0. Evidentemente, hay algo que termina como de englobar a toda esta función y de hacer concluir que el límite termina siendo 0. Existe y vale 0. Bueno, acá es donde el protagonismo se lo lleva el aplicar el teorema del sándwich. Esta función, que es la que yo tengo acá, sería esa función g que yo les decía, que es la que está metida acá en el medio, con la que no sé qué hacer. No sé qué hacer. Entonces la estrategia es, ni la toco, trato de encontrar dos funciones que acoten por debajo y por arriba a la función g. Y de tal manera esa elección, que esas dos funciones que yo agrego, que son las que acotan por debajo y las que acotan por arriba, tengan el mismo límite en la tendencia de la variable. O sea, como que todas las cosas juntas se tienen que dar. Que yo pueda acotar a la función g por otras dos y que encima esas otras dos tengan el mismo límite en la tendencia de la variable. Porque si no, no sirve de nada. No sirve de nada. Entonces, bueno, hay ejemplos que son como muy clásicos, típicos, parecidos, que tienen que ver con trabajar funciones parecidas a esta. ¿Cómo es la idea? Bueno, nosotros sabemos que la función coseno de un ángulo es una función que toma valores ¿en qué rango de números? El coseno. Siempre va a ser un número que va a estar entre quién y quién. 80 y 0. ¿Entre? 80 y 0, ¿no es? Menos 1 y 1. Ah, ¿Sí? Los valores de las imágenes de la función coseno siempre van a estar entre menos 1 y 1. Siempre. imagen. Sí, por eso digo, cuando uno habla de coseno de algo, está hablando del valor que obtiene el coseno de un ángulo. Siempre el coseno de un ángulo va a estar entre menos 1 y 1. Siempre. No se va a escapar de ahí. Entonces, como ese ángulo alfa es cualquiera, puedo decir, ese cualquiera puede ser este ángulo, 2 sobre x. O sea que el coseno de lo que sea 2 sobre x siempre va a estar entre menos 1 y 1, y sí es cierto que acá tendría que poner la condición que el x no puede ser 0, porque ni siquiera podría hacer esta cuenta, pero para cualquier valor de x, otro, que no sea el 0, el 2 sobre x es una cuenta que puedo hacer, el coseno de ese número lo puedo calcular, y sé que ese número final va a estar entre menos 1 y 1. Ya empecé a originar una doble desigualdad. Pero la función que yo quiero que quede en el medio no es coseno de 2x. La que quiero que quede en el medio es toda esta. X a la cuarta por el coseno de 2x. La estrategia tiene que ver con hacer aparecer ese x a la cuarta. Ese x a la cuarta, para cualquier x, para cualquiera, va a tener un signo que va a ser ¿cuál? Positivo. Claro, para cualquiera es o positivo o a lo sumo puede llegar a ser 0 si x vale 0, ¿no es cierto? Podría ser eso. Para cualquier número real, cualquiera, x a la cuarta va a ser un número que va a ser mayor o igual que 0.
como justo estoy trabajando con valores de x que son estrictamente distintos de 0, lo que yo puedo decir es esto. Puedo decir x es mayor, no mayor igual, mayor a 0 para todo x que sea distinto de 0. Entonces, siempre que yo tenga un número que no sé quién es, pero que sea positivo, yo puedo multiplicar a ese número a ambos lados de una desigualdad y la desigualdad no cambia de sentido. Ustedes saben bien que si yo tengo a menor que b y quiero a ambos lados de una desigualdad multiplicar por el número menos 2, yo lo puedo hacer. Me queda menos 2 por a es menos 2a, menos 2 por b me queda menos 2b, pero ¿qué va a pasar acá? Se cambia. Se tiene que cambiar porque estoy multiplicando por un número negativo. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado de que puedo multiplicar a ambos lados de una desigualdad por el número que yo quiera, pero con la salvedad de que si es positivo la desigualdad se mantiene, si es negativo tengo que cambiar el sentido de la desigualdad. ¿Qué pasa en nuestro caso? ¿No? Esto no sucede acá. Si yo, a pesar de que no conozca la expresión x a la cuarta, porque x puede ser cualquier número distinto de 0, estoy segura que x a la cuarta seguro es positivo. Entonces, aunque no conozca quién es x a la cuarta, yo podría multiplicar a cada lado de esta doble desigualdad, puedo multiplicar a cada lado de la desigualdad por x a la cuarta, que no va a cambiar el sentido de la desigualdad. Porque sé que en este caso estoy trabajando con números positivos. Entonces yo puedo decir, bueno, acá multiplico por x a la cuarta, entonces me queda menos x a la cuarta. Menor o igual a x a la cuarta por el coseno de 2 sobre x. Menor o igual a x a la cuarta por 1, x a la cuarta. Acabo de encontrar que esta es la función que aparecía en el cálculo del límite. Y si todo este trabajo algebraico valió la pena, es porque, habiendo encontrado estas dos funciones, una que acota por debajo y otra que acota por arriba, lo que me tiene que terminar de satisfacer es que cuando vaya a calcular el límite, cuando x tiende a 0 de la función que acota por debajo, me tiene que dar lo mismo al límite cuando x tiende a 0 de la función que acota por arriba. Cuando x tiende a 0, ¿por qué? Porque es justamente el lugar problemático. ¿Qué pasa con este límite? ¿Cuánto vale? Límite cuando x tiende a 0 de la función menos x a la cuarta, la que la puedo calcular sin ningún problema. ¿Cuánto vale eso? 0. 0. Este, 0. 0 también. Por lo tanto, estaría en las condiciones del teorema del sándwich. Tengo a mi función acotada por otras dos, en este caso esta sería menos x a la cuarta, esto sería x a la cuarta, y el límite de las dos funciones, en este caso, es 0. Por lo tanto, la que quedó encerrada en sanguchito va a tener que tener límite 0. Entonces acá, ¿cómo lo concluye? Todo esto por el teorema, yo lo pongo de sándwich, así es como lo conocemos, por el teorema del sándwich, el límite, cuando x tiende a 0 de la función que quedó en el medio, que es x a la cuarta por el coseno de 2 sobre x, tiene que ser 0. Entonces, con la función particularmente no me la puse a trabajar, no la multipliqué y la dividí por algo, no cancelé cosas, no hice nada con ella. Gasté energías en tratar de buscar alguna acotación factible por una función que acota por debajo, una función que acota por arriba, y si la acotación sirvió, digamos, evidentemente algo de esto va a pasar, los límites van a tener que ser iguales, los de las funciones involucradas en la tendencia de la variable, y de esa manera puedo concluir sin ningún problema el límite de la función que tengo encerrada de ese sanguchito. Cuando pasan estas cosas, por ahí estaría bueno que vayan a GeoGebra y hagan las gráficas de las funciones involucradas. En este caso, una es menos x a la cuarta, la otra es x a la cuarta, y ahora tendría que estar incorporando la función x a la cuarta por el coseno
Tengo miedo que no me lo acepte. Por el coseno de 2 sobre x. Fíjense, coseno a la cuarta, ¿no? Al cuadrado. Coseno a la cuarta. Fíjense que la función que quedaba encerrada en sanguchito, que es la azul, realmente está entre las dos, en las cercanías del punto. Bueno, ya casi ni se ve, tanto son como muy parecidas. Pero eso es lo que sucede. En las cercanías del cero, menos x a la cuarta acota por debajo, x a la cuarta acota por arriba, y la función queda entre las dos. Por otro lado, a ver qué pasa si yo calculo el límite acá. Límite, y la función con la que estoy trabajando es h, la que es la problemática. Y el valor de la tendencia es 0. Resultado 0. Ahí aparece el resultado. Por las dudas, uno va ahí y verifica qué es lo que estuvo haciendo. El límite de la función h, ahí pone el valor de la tendencia, resultado final, tienen el valor del límite. Así que pueden ir corroborando con GeoGebra el cálculo de los límites que van haciendo. Una buena estrategia. Bueno, ahí estamos. Eso está todo hecho acá, paso por paso. Lo que yo hice ahí en una sola diapositiva está todo bastante desmenuzado para que les quede bien escrito, así que no se preocupen. Sección 2.3 terminada. Vamos a la 2.5. Profe, antes de que siga, me quedaron unas dudas de eso del teorema del sándwich. Diga. ¿Se podría hacer si fuera solamente el coseno de 2 sobre x? Si no tuviera el No. x a la cuarta. No, porque coseno de 2 sobre x, justamente, cuando x tiende a 0, tiene un problema complicado. A ver si lo podemos graficar acá. Estas no las pongo visibles. Fíjate que si yo pongo coseno de 2 sobre x, aparece ese problema que teníamos de no existencia. Fíjate cómo es la función coseno de 2x. Ah, eso es lo que hablabas que era. Oscila mucho. Decirlo, ¿no? Oscila demasiado. Sí. Oscila demasiado. Entonces esa función en 0 no tiene límite directamente, no existe el límite. O sea, si bien era cierto que nos dábamos cuenta que no podíamos reemplazar la x por 0 porque teníamos que hacer 2 dividido 0, al analizar por separado esa función, la conclusión es, directamente puedo decir que no tiene límite cuando x tiende a 0. Acá lo que sucede es algo muy particular. Es una función, coseno de 2x, me voy a la pantalla esta, no, me quedé. La función coseno de 2x, esta, cuando x tiende a 0, no existe el límite. Ese límite no existe. Directamente, ¿eh? Esta sí existe el límite. Sin embargo, analizándolo por otro lado, el producto de las dos funciones me da una función de la cual sí tiene límite cuando x tiende a 0. Y acá lo que tiene de concreto es esto. Esta función de la cual no existe el límite tiene la particularidad que a pesar de que no existe es una función acotada. Quiero decir, las imágenes, como lo vemos recién acá en el GeoGebra, las imágenes de esa función coseno de 2x siempre están entre menos 1 y 1. Es una función acotada, eso quiere decir. Las imágenes caen dentro de un cierto rango, entre menos 1 y 1. Sin embargo, el hecho de que está multiplicada por una función que tiende a 0 en la tendencia de la variable, hace que esta tendencia al 0 se lleve toda la función que tiene al lado, como que absorba a la otra que no tiene límite y termine teniendo límite el producto. Siempre que tenga una función, al momento de calcular un límite, que es acotada por una que tiende a 0, el resultado del producto es 0.
Y una manera de probarlo como estrategia para un caso concreto con una ley concreta puede ser el teorema del sándwich. Entonces, producto de funciones, donde una es acotada y la otra que la acompaña tiende a cero, el producto tiende a cero. Es lo que pasa acá. Perdón, y en un terreno de sándwiches, ¿siempre tiene que estar, va a haber un coseno, un seno, una tangente o puede ser cualquiera? En realidad puede ser otras expresiones, pero con las que más nos manejamos son con ese tipo de funciones que son coseno y seno, Trigonométrico, claro. que sabemos que están acotadas. O sea, la tangente no está acotada. No, claro, entendí. Ahí tenemos un problema. Pero en general pasa eso, que se usa como estrategia el hecho de conocer que la función coseno o seno son funciones acotadas. Después creo que en la práctica hay otro tipo de problema que también lo van a poder resolver con el teorema del sándwich. Ya lo van a ver. Bueno, avanzo un poquito. No hay más preguntas de lo otro. Van a aparecer en la propia práctica, ¿no es cierto? Después. Sección 2.5. Esta sección 2.5 está dedicada a un tema muy especial que es continuidad. En principio, cuando nosotros vimos el concepto de límite, lo que pasaba con la función en el punto no me interesaba. Yo tenía que conocer la función alrededor del punto y ver a qué tendían las imágenes de la función cuando los valores de x se acercaban cada vez más a ese valor en el cual me paro, pero lo que valía la función en el punto no me importaba. Ahora me va a empezar a importar. En esta sección sí me va a empezar a importar con lo que vale la función en el punto. Y vamos a definir lo que es función continua en x igual a a. Nos vamos a parar en un x igual a a y vamos a dar una definición. ¿Qué significa que una función sea continua en x igual a a? La definición es muy concreta, porque a la vez que está como encriptada información más polenta, ¿no es cierto? La función es continua en x igual a a si el límite cuando x tiende a a de f coincide con f en a. Esa es la definición, ¿eh? Si yo se los pido en un coloquio, defina función continua en x igual a a, esto es lo que van a escribir, mínimo. Tiene que estar. Lo que sigue a esa definición tiene que ver con observaciones que vale la pena nombrar, que son importantes porque hacen a la definición. Si yo veo eso escrito, hay como mucha información encubierta. Primero y principal, cuando se habla de esto, en la definición, me está dando a entender que si yo puedo calcular f en a, es porque evidentemente lo que me está diciendo es que el a tiene que estar en el dominio de la función. No puede quedar en el dibujito un círculo abierto. No puede pasar eso. La función en a tiene que estar definida. Por este otro lado, si me está hablando del límite cuando x tiende a de f de x, me está pidiendo que exista, ¿no? Estas dos cosas. Y luego lo que me pide es que al momento de compararlas, las dos expresiones sean iguales. O sea, estas tres cosas están encerradas dentro de la definición de continuidad y donde las tres tienen un peso importante. Por ejemplo, cuando nosotros trabajábamos esos... a ver si lo tengo acá. Si está rápido lo... No, no está. Cuando nosotros trabajábamos el concepto de límite inicialmente, nos encontrábamos que, ¿se acuerdan? Había tres dibujitos distintos. Los quiero buscar porque sería la clase, la que yo tengo agendada como 6. Esto no importa, son nombres míos que yo los identifico. En esta parte, habíamos visto estos tres dibujitos, ¿no? En los tres dibujos, en x igual a a, podemos coincidir en que el límite cuando x tiende a de f es L. Fantástico. Pero solo uno de estos tres gráficos, la función en a,
es continua. ¿En cuál? En el En la primero. primera. Me acuerdo que era en el primero. Exactamente. ¿Y por qué no acá? Porque el límite de f en x cuando x tiende a no es igual al dominio de FDA. FDA. Ay, venías re bien. No es igual a f de a. Exacto. ¿Y qué pasa acá? ¿Por qué la función no es continua en a? Porque FNA no está definida. Perfecto. Y en este, digamos, se da todo. La función en a está definida y coincide con el valor del límite de la función cuando x tiende a. Bueno, ahora empezamos como a hacer un poquito, a hilar un poquito más fino en estas situaciones. Para la continuidad, ya me empieza a importar lo que vale la función en el punto, ¿no? Esta es la definición matemática. Esta es la definición matemática. La definición coloquial, la definición que de manera rápida uno le puede decir a alguien, che, hoy aprendí lo que es una función continua, pero la persona a la que le quieren decir eso no tiene idea de lo que es un límite. La forma rápida de indicar que una función va a ser continua en un punto, o que va a ser continua, es básicamente esta. Que al momento de hacer la gráfica de la función, yo no tengo la necesidad de levantar el lápiz de la hoja. Si, por ejemplo, yo quisiera hacer la gráfica de esta función, de la que está en el medio, obviamente para hacer la gráfica, ¿qué hago? Yo vengo por acá, vengo muy bien, 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 bien. Acá tengo que levantar el lápiz de la hoja, venir a hacer esto, volver a levantar el lápiz de la hoja y continuar con el gráfico. Tuve que ahí dejar de hacer el trazo de manera continua de la gráfica de la función. Y lo mismo acá. Vengo haciendo fantástico el trazo de la gráfica, no levanto nunca el lápiz de la hoja, fantástico, fantástico, hasta que acá tengo que hacer un salto y seguir. No tengo una interrupción. Digamos, acá sí tengo interrupción, eso quise decir, tengo una interrupción. Para una función continua no tengo ninguna interrupción al momento de hacer la gráfica de la función completa. Eso sería explicarlo de manera coloquial a alguien que no tiene idea de lo que es un límite. Por supuesto que esta parte coloquial no es una formalidad matemática, así que no me van a definir función continua de esta manera. Contaría al menos 0,5 si la definimos así. No, ni 0,5. Ni 0,5. Ni 0,5 te lo digo. Bueno, estábamos analizando esto en el otro archivo, así que bueno, lo paso por alto, ¿no? Podemos decir que la función es continua. En los tres casos no, bueno. Vamos a hacer algunos ejemplitos. Estos ejemplos son también del libro, que los vamos a analizar un poquito, ¿no? Vamos a trabajar ejemplos, así como hicimos para la presentación del límite, mirar en algunos puntos donde el límite no existía, vale la pena acá, para algunas funciones, en algún punto en particular, mirar por qué una función puede no ser continua. Y a la vez algebraicamente darme cuenta que puedo escribir. Tenemos esta función. Se aporta acá la gráfica de esta función. ¿De dónde les parece que va a salir que la gráfica es casi lineal? Porque la verdad que esto lo que menos tiene es de lineal en la presentación. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se puede hacer para convencerme que la gráfica de esta función va a terminar siendo esta? Factorizar. Y sí, evidentemente va a tener que pasar por una factorización. Pero bueno, no importa, eso ya lo veremos a posterior. Yo veo esta función. Les pregunto, no importa el gráfico, esto se aporta como algo adicional. No quiero el gráfico ahora. Esta función, ¿qué dominio tiene? Reales. Ah, es verdad, real el 2. Los reales menos el 2. Entonces, con seguridad, ¿dónde no es continua? En el 2. ¿Y por qué? ¿Cuál sería tu justificativo? Que f de x, f en 2 no está definido. Bien, ¿y sabes cómo se escribe eso para no poner f en 2 no está definida, directamente 2? No pertenece al dominio de la función.
Si vos pones eso, f en 2 no está definida, está bien igual, no te voy a decir nada. Pero me parece que queda mejor decir directamente la función, el numerito 2 no pertenece al dominio de la función. Y esto es suficiente, entonces, para decir que f no es continua en x igual a 2. Estamos prestando atención a puntos concretos, ¿no? Bueno, eso es lo que van a decir las diapositivas que siguen. El 2 no pertenece entonces al dominio de la función ahí no va a ser continua. Voy a poner un poquito más chiquitito. Excelente. Seguimos con otro ejemplo. Esta función. Esa función es 1 sobre x al cuadrado, si x es distinto de 0, y en 0 la función vale 1. ¿Cuál es el dominio de la función? Los reales. Ay, le puse un 1%. Qué salamina. Oh, reales. Genial. Bárbaro. Me meto más grande. Hoy ando con la tecnología para atrás. Esta clase no la puede compartir, profe. No, la No, puede instalar ¿así en que el- no? No, me parece que no. Ni a Quedo ver. muy expuesta. Bueno, la función tiene como dominio todos los reales. Buenísimo. Y se aporta, digamos, la gráfica, porque me parece que vale la pena mirarla. En general, esta función, la función 1 sobre x cuadrado, digamos que no va a estar definida en 0, donde este puntito no hubiese estado, esta sola, 1 sobre x al cuadrado, que tiene esa gráfica, es una función que yo la bautizo, no tiene nada que ver, pero yo la bautizo el volcán. Me da la sensación de estar dibujando un volcán. Punto y aparte, ¿no? Bueno, esta función, así, se aporta, digamos, en la gráfica de la función. Pregunto, ¿a dónde les parece que la función con seguridad no va a ser continua? Un 0. ¿Y por qué? ¿Qué te parece? Porque f en 0 vale 1 Sí. y el límite de f cuando x tiende a 0 es infinito. Hay alguien que tiene como abierto el micrófono y siente ruidito. Es infinito. Claro. En ese caso es infinito. ¿Y que me dé infinito, eso significa que existe el límite? No. 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 Entonces, cuando vuelvo para atrás, en las consideraciones de las que se había hecho de manera detallada, lo primero que veo es si el punto en el cual me piden calcular el límite, si el punto está en el dominio. Para esta función que estamos trabajando ahora, esta primera etapa es superada. Digamos, la función en 0 vale, existe, quiero decir. Lo que no está pasando es esta segunda etapa. La segunda etapa me pide que el límite de la función en la tendencia de ese punto que me interesa tiene que existir. Entonces eso no sucede justamente en el ejemplo que estamos trabajando ahora. Yo quiero calcular, y muy bien dijiste vos, el límite cuando x tiende a 0 de la función, donde por supuesto el 0 pertenece al dominio de la función y es como que la primera etapa está superada. Me voy a fijar la segunda etapa, si existe el límite de la función cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0 me doy cuenta que tanto por la izquierda como por la derecha la función toma valores cada vez más grandes y entonces yo voy a decir eso. ¿Qué pasó? No existe el límite que planteo y por lo tanto me quedo ahí y la conclusión es que la función no va a ser continua en x igual a 0. ¿Estamos? El límite no existe, la función entonces no es continua en 0. Fantástico. Seguimos con otro tipo de ejemplos. Profe, Señora. una pregunta. ¿Podría sí ser continua cuando x vale otro número? Sí. Sí, por eso yo en estos ejemplos que te estoy planteando, a propósito focalizo en los lugares donde no es continua. Esta función, la anterior, como la anterior, la que tenía esta gráfica,
tanto esta como la que estamos viendo ahora, van a ser funciones continuas en cualquier otro número real. Yo a propósito focalizo en el lugar problemático. Después vamos a hacer algún tipo de valoración más general, dónde es continua y dónde no. Ya lo vamos a decir, ¿eh? Dale, gracias. De nada. Bueno, y ahora seguimos con este apartado C. El apartado C es medio parecido al primero, solo que la función está definida como esa expresión racional que habíamos visto en el apartado A para cualquier x que no sea 2. Recordamos que el 2 justamente era un valor para el cual esta expresión no se podía calcular. Y ahora se agrega para esta función el hecho de darle un valor de imagen al número 2. La imagen de esta función en 2 es 1. Pregunto, ¿cuál es el dominio de la función? Los reales. Bien, ahí, digamos, ¿y dónde les parece ya viendo la gráfica? ¿A dónde les parece que vamos a focalizar? El En 2. el límite cuando x tiende a 2. Y vamos a focalizar en 2. Entonces, como vamos a focalizar en 2, vamos a decir 2 pertenece al dominio de la función. Bárbaro. Vamos por buen camino. Entonces, ahora lo que me faltaría ver es qué pasa cuando voy a calcular el límite. Cuando x tiende a 2 de esta función. Cuando x tiende a 2 y estoy calculando un límite, cuando hablo de límite solo, yo me fijo cómo está definida la función alrededor del 2. Al calcular un límite, solamente límite, me interesa saber cómo se comporta la función alrededor del 2. Lo que pasa en 2 para el límite no me interesa. Me interesa lo que pasa en 2 para cuando hago toda la valoración completa del ejercicio para terminar de decidir si la función es continua o no en 2. Pero al momento de calcular un límite digo, a mí me interesa ver cómo se comporta la función alrededor del 2. Es decir, que a la izquierda del 2 y a la derecha del 2, lo que me dice es que la función tiene esta ley. La ley es x cuadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. Como la ley que rige a la derecha y a la izquierda de 2 es la misma, no tengo la necesidad de hacer límites laterales. Directamente puedo plantear el límite cuando x tiende a 2 de esta expresión. X cuadrado menos x menos 2 sobre x menos 2. ¿Estamos? ¿Y ahora qué hago? Porque tengo que calcular ese límite. Hay que factorizar. Bien, factorizo. ¿Por qué? Porque cuando quiero evaluar el límite con x tendiendo a 2, ¿qué problema tengo? Acá abajo. Hay una indeterminación. Hay una indeterminación, que es más que el denominador se anule nada más. Es raíz C de los dos polinomios. Sí, el 2. ¿Cuál sería la otra raíz? No sé, tendría que sacarlo. Bueno, ¿qué tendría que hacer si yo quiero calcularle las raíces? Da, solvente. Bien, vamos a hacerla. Dale. Menos b, ¿qué pongo acá? Menos 1. Bien, entonces más 1, más menos, raíz cuadrada de... B al cuadrado menos 4 por A por Bueno, centro. entonces, ¿qué pongo? Ah, 1. Claro, porque es b al cuadrado menos 4 por... por 1 por menos 2 entre 2 por... perdón. Sí, entre 2 por 1. Bien, esto es lo que tendríamos que hacer. La cuentita hace que me quede 1 más menos. Acá me queda 4 por 2, 8, menos por menos más 1, 9, la raíz de 9, 3, sobre 2. Una solución sería 1 más 3, 4, dividido 2, 2, que es la raíz que ya sabíamos. Y cuando aparece el menos me queda 1 menos 3 menos 2 dividido 2, menos 1. ¿Está bien? Sí. Bien, entonces esto sería como un cálculo auxiliar. Y entonces, ¿cómo continúa este límite? Igual pongo ahí, límite cuando x tiende a 2 de...
¿Cómo se factoriza entonces el polinomio numerador? Quedaría 1 por 1, ¿sí? x menos 2 por x más 1 Sí, señor. sobre, bueno, x menos 2. ¿Y ahora qué hago? Cancelás el x menos 2. Entonces me terminaría quedando calcular el límite cuando x tiende a 2 de x más 1. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto da eso? 3. 3, es reemplazo directo, porque esta expresión es una expresión polinómica, la puedo evaluar en cualquier número, en particular la vamos a evaluar en la tendencia de la variable. 3. Fantástico. Entonces estaría pasando la segunda etapa en la que tengo que ver si existe el límite de la función en el punto en el que estoy analizando, y el límite existe, es 3. Fantástico. ¿Qué tendría que hacer ahora finalmente? Ver el límite. Verificar si el límite igual a f de x igual 2. Si te posicionas en 2, debería dar 3 en el GI, ¿no? ¿Y qué da? No está marcado, pero creo que da. Está marcado. 1. 1. Está marcado y lo Ah, es hice. verdad. Qué pavo. Si no, está acá. La función en 2 vale 1. Entonces ahora cuando voy a ver qué pasa en la comparación, digo, el límite cuando x tiende a 2 de la función con la que estoy trabajando es 3, bárbaro, pero lamentablemente no da lo mismo que la función en 2. Porque la función en 2, según por definición, es 1. Entonces como que fui avanzando, fui superando barreras hasta que me encontré con la última y no la superé tampoco. O sea que este tipo de función, por lo tanto, no es continua en x igual a 2. Como que fue mejorando la situación como la veníamos analizando en los casos anteriores, pero no mejoró del todo. Eso está todo escrito, así que no se preocupen. También no es continua la función en número 2. Y vemos otro caso que es el que ya estuvimos analizando. Esa función, a ver, ¿dónde no va a ser continua con seguridad? En los intervalos donde no hay recta. No sé si me expliqué. A ver, No sé cómo explicarlo, pero En todos los intenta. enteros. Lo que dijiste medio que no se entendió. claro, ¿Dónde no va a ser continua? no va a ser continua en los lugares, digamos. Ay, no sé cómo explicarlo, no puedo. A ver, para. ¿En qué números seguro no va a ser continua? Por ejemplo, entre el 1 y el 0, ¿no? Porque ahí no hay nada, digamos, entre medio. En el ¿Cómo que no hay conjunto de los nada? enteros. En medio. No es continua en todo el número entero. Bien, ahí va mejorando la cosa. No es continua en ningún entero. ¿Y por qué? Porque hay un salto finito en Bien. cada uno de los números enteros. Ahí me gustó. Habíamos visto, porque lo estuvimos viendo en el PDF anterior, que la función tenía un salto finito en cada entero. ¿Y eso qué significaba? Que los límites laterales en cada entero existían, pero daban distintos. En la comparación me da números distintos. Lamentablemente. La función entonces en estos números enteros no es continua. Sin embargo, si me paro en cualquier otro número que no sea un entero, la función sí va a ser continua. Entonces, es como que si yo quisiera decirles a ustedes, cuando hago la gráfica de la función, ¿a dónde tengo que levantar el lápiz de la hoja para continuar la gráfica? Y hay puntos acá. Acá tengo que levantar el lápiz y continuar. Sigo con continuidad hasta que, sigo con continuidad hasta que acá tengo que levantar el lápiz de la hoja y seguir arriba. En cada vez que me encuentre en un valor de x que es entero, la función ahí no va a tener la propiedad de la continuidad. No va a ser continua. O sea que es una función muy particular que no es continua en ningún entero.
En ninguno. Ninguno de ninguno de ninguno. Bueno, y entonces, cuando ya analicé todos los casos de posibles discontinuidades, aparece entonces como de manera compactada en elaboración final de presentación los tipos de discontinuidad. Cuando ustedes hagan ejercicios en la práctica, y sobre todo cuando ya estoy pensando en algún examen, se les va a pedir que clasifiquen las discontinuidades. Que hagan una clasificación de las discontinuidades, de qué tipo son las discontinuidades. Entonces ustedes tienen que acordarse de estos 4 ejercicios que yo les propuse, porque en función de eso van a definir lo que son las discontinuidades. El hecho de que estas estén marcadas más con rojo, a propósito, es porque tienen un tipo de problema que ya vamos, bueno, les voy a decir. Hay tipos de discontinuidades que son evitables y las que son no evitables. Las no evitables, o que también se les dice inevitables, son las que están marcadas acá en rojo, que se corresponden con el ejemplo 2 y con el ejemplo 4, de los que vimos recién. Y que están marcadas por algo particular. En cada uno de los puntos en donde hubo discontinuidad, estas dos, las que están marcadas en rojo, tenían una discontinuidad que saltaba porque en el punto el límite no existía de la función, por consideraciones distintas. Esta función en 0 no era continua porque al momento de calcular el límite no existió, me dio infinito. Y esta, la cuarta, no era continua en ningún entero porque al momento de calcular el límite tampoco existía. Pero no existía a lo mejor con una característica diferente a esta. En el caso de la función entero máximo, lo que tenía es que los límites laterales, los dos eran finitos, pero no coincidían. Ese tipo de discontinuidades se las llama inevitables, porque básicamente tiene que ver con esto de que en el punto en el que estoy analizando, ni siquiera existe el límite. El caso 1 y el caso 3, que son muy parecidos, el tipo de discontinuidad se llama evitable. ¿Por qué es evitable? Porque tanto en 2 del primer ejercicio como en 2 también del tercero, las dos funciones cumplen la condición de que el límite sí existe en el valor en el que estoy evaluando. En este caso, ¿qué pasó? La función en 2 sí tiene límite, pero el 2 ni siquiera estaba en el dominio de la función. En este caso el 2 estaba en el dominio de la función, es como que la versión de este ejercicio es la versión mejorada del primero. El límite existía, pero tampoco valía lo mismo que la función en el punto. Entonces el caso 1 y el caso 2, que son casos también de discontinuidades, se las llama evitables. ¿Por qué? Porque en estos dos casos, en este y en este, existe el límite cuando x tiende al punto en el cual me estoy parando de la función. Estos dos, que son de discontinuidades inevitables, tienen la particularidad, no me dejo escribir, tienen la particularidad, este y este, de que no existe el límite cuando x tiende a df. Y estas que son discontinuidades inevitables quedan ahí. Chau. No existe la posibilidad de evitar esa discontinuidad. Cuando se dice que la discontinuidad es evitable, es porque un cambio mínimo se le puede hacer a la función en el punto para lograr tener la continuidad. Por ejemplo, esta primera función no es continua en x igual a 2. ¿Estamos de acuerdo? No es continua. Sin embargo, algo puedo hacer en x igual a 2 para que la función ahora sí resulte continua. Porque como el límite existe, no es un gran problema lo que tengo que arreglar. ¿Cómo les parece que yo puedo, en esta función, arreglarla en 2 para que ahora resulte continua? ¿Qué tipo de cambio tendría que hacer? Le hago un puntito ahí, le dibujo el puntito. La idea es que este puntito que estaba vacío, lo voy a rellenar.
Si yo hago eso, digamos que defino la función en 2 con el valor que debería tener ese puntito que estaba antes vacío, logro que la función ahora sea continua. Por supuesto que cambié la función, desde el hecho que la cambié en un punto, la función cambió, pero de tal manera que le arreglo el problema que tenía. Y en este caso, si yo quiero que la función sea continua en 2, ¿qué voy a tener que hacer? Lo mismo que recién. Lo mismo que recién, pero a la vez despinto este y pinto este. En este primer caso yo no tenía que despintar a nadie, porque la función ni siquiera en 2 estaba definida. Acá sí, tengo que hacer como un doble cambio que es mínimo. Saco este puntito que estaba relleno y paso a rellenar este. Ahora sería una función de x más 1. No, porque si función de x más 1 es porque estoy corriendo toda la función una unidad para arriba, no. La idea es que cambié la función, porque no es la misma, desde el momento en que hay un punto en el que no coinciden las imágenes, cambié la función, pero es mínimo el cambio, de tal manera que la función ahora resulta continua. Y cuando digo mínimo el cambio, es porque tiene que ver con cambiar el valor de la función en un punto. Entonces, lo que la hace a una discontinuidad evitable o inevitable, porque estamos en una discontinuidad, estamos partiendo de ahí. Lo que la hace evitable o no evitable es si existe o no existe el límite de la función en el punto. En las inevitables no hay manera de cambiar la función en el punto para que resulte la función continua. Tendría que cambiar toda la función. Las evitables, como estas, es porque, como el límite existe de la función, tendría que arreglar lo que pasa con la función en el punto. Si la función en el punto no estaba definida, la defino de tal manera que coincida la función en el punto con el valor del límite. Y si la función estaba definida en el punto, lo que hago es redefinir la función en el punto. Saco este punto completito y lo relleno en otro lugar, en el lugar que necesito para que coincida el valor del límite con el valor de la función en el punto. Así que bueno, esta diapositiva es realmente importante que la tengan en cuenta cuando van a hacer ejercicios de práctica porque, insisto, les van a preguntar muchas veces qué tipo de discontinuidad es la que tienen en el ejercicio en el que están trabajando. Y a la vez, este tipo de discontinuidades que son inevitables, las que no puedo cambiar, están como separadas en 2. Discontinuidades de salto infinito y las discontinuidades de salto finito. ¿Qué tienen que ver con eso que ya habíamos nombrado en el archivo anterior? Es de salto infinito una discontinuidad inevitable si el límite que planteo, o al menos un límite lateral, da más infinito o menos infinito. Es no acotada de la función. Y es una discontinuidad de salto finito si, no existiendo el límite, porque los límites laterales me dieron distintos, esos límites laterales a la vez son finitos los dos. Eso es lo que la hace inevitable de salto finito. Bueno, esto lo van a ir adquiriendo con el paso de las prácticas y con los ejercicios que van a ir resolviendo. Bueno, vamos a extender un poco la definición de función continua. La definición de función continua. Miren esto. Una definición. Vamos a hablar de una función continua por derecha. Cuando nosotros hablamos de una función que es continua por derecha en un número, estamos dando a entender que el límite por la derecha de la función en el punto coincide con lo que vale la función en el punto. Eso es un límite, planteo un límite por derecha, y si el límite por derecha en el punto me da lo mismo que la función en el punto, la función es continua a derecha. De la misma manera, va a ser continua por izquierda si el límite que planteo por izquierda de la función en el punto coincide con lo que vale la función en el punto.
Por supuesto que si una función es continua por derecha y por izquierda, es porque la función es continua, no le queda otra. Pensemos en esta situación. En cada uno de los puntos donde hubo problemas. Por ejemplo, me paro en 1. La función no es continua. Pero ¿podrá ser continua por derecha? ¿Podrá ser continua por izquierda? Es continua por derecha en todos los enteros. Bien, eso es lo que sucede. En cada entero, la función esta, que es parte entera, en cada entero, la función es continua por derecha. Porque cuando me acerco por derecha, coincide con lo que vale la función en el punto, el valor del límite. Por izquierda ya no. O sea, esta función particularmente es siempre continua por derecha en cada número entero. No es continua, pero sí continua por derecha. ¿Qué les parece en este caso? En 2. ¿Será la función continua por derecha o por izquierda? Ya sabemos No, que no no es es continua. continuo. No es continua, estamos de acuerdo. ¿Pero podrá ser continua por derecha? No. ¿Por qué no? Porque no cumple la condición de que el límite cuando x tiende a 2 por derecha, por ejemplo, es igual a f en 2. Bueno, ahí f en 2 vale 1 y el límite por derecha creo que daba 3, ¿no? Dibujito, Sí. daba 3. Exactamente. ¿Y por izquierda? Lo mismo. Lo mismo. Lo mismo. Bueno, esa es un poco la extensión de continuidad por derecha y por izquierda. A veces pedimos ese tipo de situaciones, de analizarlas, ¿no? Se extiende la definición de continuidad a todo un intervalo. Porque hasta ahora todo el tiempo estamos hablando de que una función es continua en un punto. Punto, 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 punto. Bueno, ¿qué pasa ahora si extiendo la visión de la función a todo un intervalo, a todo un conjunto? Entonces, si yo estoy trabajando en un intervalo cerrado, como este, la función va a ser continua, f continua, en este intervalo cerrado, si, como dice la definición, es continua en cada número que está dentro del intervalo. Si es continua en cada puntito. Lo que acá hay que expandir un poco la mirada y decir, guarda, la función en el extremo izquierdo de este dominio, en A, yo no tengo la función definida alrededor. En todo caso, la tengo definida desde la derecha. Y en B pasa algo similar. Alrededor del B, yo la función no la conozco, solo conozco la función cómo se comporta por la izquierda de B. Entonces, cuando yo digo que la función es continua sobre un intervalo cerrado, estoy diciendo lo siguiente. Estoy diciendo que el límite, cuando x tiende a c, de la función coincide con f en c, para todo c que pertenece al intervalo abierto. Estoy diciendo también que el límite, cuando x tiende a A por derecha, coincide con f en A. Y estoy diciendo a la vez que el límite, cuando x tiende a B por izquierda, coincide con f en B. Todo esto es lo que estoy diciendo cuando digo que f es continua en un intervalo cerrado. Estoy pensando que en el caso de los extremos, lo que se tiene que dar es la igualdad del límite lateral que le corresponde con la función en el punto. ¿Estamos de acuerdo? Si estoy en un punto interior, por supuesto que sí hablo de límite puntual. Me tengo que acercar alrededor. Hago la salvedad de que diga continua en un intervalo cerrado cuando estoy parada en un extremo, es que exista el límite lateral que corresponda y que vale lo mismo que la función en el punto. Eso es lo que estoy entendiendo cuando hablo de que la función es continua en un intervalo cerrado. Continuidad en un cerrado lo van a escuchar de acá a la eternidad, ¿no? Lo van a escuchar todo el tiempo ese tipo de expresiones. Así que tengan en cuenta que eso es lo que se está diciendo. Bien, eso lo dice un poco ahí, ¿no? En esa aclaración. Lo escribí un poquito más detallado.
Y para terminar el PDF y para terminar también la clase, aparecen un par de teoremas en donde el primer teorema dice lo siguiente. Si yo tengo dos funciones que son continuas en A y C es un número constante, las que van a ser continuas también son la función suma, resta, la multiplicación por una constante, la multiplicación entre las funciones y la división en la medida en la que la función de abajo no se anule, digamos, que no me traiga un problema. Es decir, si f y g, las dos, son funciones continuas en un punto, las que son continuas son la suma, la resta, la multiplicación y la división, en la división teniendo esta consideración, y el producto de una constante por la propia función. Este teorema hay que demostrarlo, este sí. En el libro, cuando ustedes vayan al libro, van a ver que está la demostración de la suma de dos funciones continuas es continua. Lo que vamos a hacer es demostrar, para hacer uno en clase, por ejemplo, es este. Que el producto de dos funciones continuas es continuo. Vamos a ver si... no, de acá no. Voy a abrir desde otro lugar. Qué bárbaro, se me pone como súper pesada con el Meet ahora. Entonces, f y g, funciones continuas en x igual a a, entonces lo que yo voy a probar es que f por g es continua en x igual a a. Eso es lo que vamos a probar. Uno de los apartados en donde ustedes lo que van a hacer es seguir la idea. Ustedes van a tener en el libro demostrada la suma de continuas es continua. Ahora en la clase van a tener demostrado el producto de continuas es continua. Le quedan 3 por demostrar usando las mismas estrategias. Así que eso sí les queda como ejercicio, ¿eh? No es que no vamos a demostrarlo. Eso es lo que queda como ejercicio, queda como ejercicio. ¿Cómo es la demostración? Yo tengo que mostrar esto. Esto es lo que tengo que mostrar. Ahí tengo que llegar. Pero lo que puedo hacer es dejar en claro cuáles son los datos que tengo. Entonces yo como dato tengo que la función f es continua en x igual a a. Que sea continua implica, por definición, que el límite, cuando x tiende a a de f, coincide con f en a. Pero así como tengo el dato de que f es continua en a, también tengo el dato de que g es continua en x igual a a. Por lo tanto, esto mismo puedo escribir para g. El límite, cuando x tiende a a de g de x, coincide con g en a. Eso es mi dato. Yo quiero mostrar que el producto de las funciones es continuo en a. O sea que tengo que mostrar que el límite cuando x tiende a del producto coincide con lo que el producto vale en a. Entonces ahora vamos a esto justamente. Sean, entonces, o sea, el sea f por g. La función f por g. Voy a concentrarme en estudiar a la función producto. Entonces voy a calcular el límite cuando x tiende a a de f por g en x. ¿Qué tendría que llegar a demostrar? Que esto me da ¿qué cosa? F por G en A. Fantástico. Esa es mi misión. Ahí tengo que llegar. Pero lo tengo que hacer con pasos lógicos, matemáticos, justificados. El primer paso que vamos a usar, totalmente justificado, es usar la definición de la función producto. Definición de la función producto.
¿Cómo se definía en la sección 1.3, que la tuvieron que estudiar ya, a f por g en x? Se comprimía. No, nada de eso. Perdón. Definición de producto. Tiene un complemento. Quiere decir que f de x por g de x, ¿no? Si no me equivoco. Espectacular. Límite cuando x tiende a de f de x por g de x. Fantástico. ¿Qué les parece que me interesaría aplicar acá, ahora? Yo lo que sé es que si aparece esto, automáticamente lo reemplazo por esto. Y si aparece esto solito, automáticamente lo reemplazo por esto. Y ahora el límite lo distribuí, digamos. ¿Y eso qué es si distribuyo el límite? ¿Cómo lo llamamos nosotros a eso? No me acuerdo. Una ley de límites. Entonces, por leyes de límites, yo tengo el permiso de escribir el límite de este producto como el producto de los límites. Entonces, el límite cuando x tiende a de f de x por el límite cuando x tiende a de g de x. Sigo acá abajo. ¿Y ahora qué digo? Que como son continuas, el límite de x de a de f de x sería fa. Y lo mismo con g. Exacto, eso me gustó. Entonces ahora acá voy a poner por dato o por hipótesis, que es lo mismo, ¿no? Hipótesis es lo que yo considero que de ahí parto. Por hipótesis, este primer límite es f en a por, y este segundo límite es g en a. Y si quieren, cuando digo hipótesis, pongo acá un asterisquito y hago la referencia acá, de que esas son las hipótesis que estoy considerando. Y ahora es como un volver para atrás en la propia definición, otra vez la misma justificación de f por g. Si yo tengo que hacer f de a por g de a, en realidad lo que estoy haciendo es F por g de a, ¿no? eso. Entonces, fantástico, veo de dónde partí, veo a dónde llegué, por lo tanto, la función producto es continua en x igual a. Y ahí se probó. Bueno, todas estas cuestiones así en intermedias de justificaciones son las que van a tener que escribir en los otros tres que les quedan. Por definición, seguramente en algún momento usarán alguna ley y en algún momento usarán las hipótesis que tienen. Eso es lo que van a tener que hacer al momento de demostrar los otros tres ítems que le quedan a ustedes. Este ya está, le quedan este y este. Háganlo, por supuesto, ustedes están estudiando, entiendo, para otra cosa ahora, por el momento de estudiar eso después presten la atención, sobre todo por la teoría. Y este teorema que queda como último, ya lo veníamos haciendo. Siempre que tengo una función polinómica, tengo que hacer el límite cuando x tiende a a de una función polinómica. ¿Cómo resolvemos este límite? ¿De le envías x por 0? ¿No era? No, por 0 no. Perdón. ¿Por quién? Por A. Por A en este caso. En este caso, así genérico, es por A. Y decir esto es decir que la función polinómica es continua. Y en este caso es cualquier R, cualquier número real, el A. O sea que es muy simple terminar como de demostrar este teorema que dice que toda función polinómica o polinomial es continua en su dominio, que es todo R, y las que automáticamente pasan a ser continuas porque son división de polinomios son las racionales. Lo único es que tengo que tener mucho cuidado con las racionales, es que no puedo decir que son continuas en R. Las funciones racionales van a ser continuas en su dominio. Me atajo de entrada, que no va a haber problemas de evaluar el denominador
porque se anule, ¿no? Entonces, las funciones polinómicas, ahora ustedes van a tener ejercicios donde van a tener funciones con leyes y van a decir, tal función es continua por ser una función polinómica. Directamente, tal función es continua por ser racional. ¿Y dónde? En su dominio. Van a empezar a tener expresiones, por ejemplo, ya para terminar, quédense tranquilos que ya los dejo. Supongamos que yo tengo esta función, x² más 2x más x menos 1 sobre x más 3. Esa es mi función, así. Y yo les pregunto, ¿a dónde va a ser continua? Pueden pensarla sin ningún problema como suma de dos funciones. Una es polinómica, y va a ser continua en todos los reales, y esta es continua ¿dónde? En su dominio. ¿Y cuál es? Los reales menos el menos 3. Bien, y si yo te pregunto cuál es el dominio de la f general, digamos, que es la que combinó a las dos. Los reales menos el menos 3. Perfecto. Entonces, la función original es continua en su dominio, que son los reales menos el menos 3, por ser suma de funciones continuas, una polinómica y la otra racional. Y esa racional, obviamente, es continua en su propio dominio, que coincide con el dominio de la función f. O sea que van a poder elaborar una escritura coloquial en la que van a poder convencer a dónde la función es continua sin necesidad de hacer tanto límite, usando estos teoremas. Esa es la idea, de utilizar convenientemente este teorema más otros que vamos a ver a lo largo de las clases que siguen. Por supuesto, no van a ser las únicas funciones que van a ser continuas, pero bueno, lo dejamos para la próxima clase, en la que ya vamos a abordar todo lo que es la sección 2.6. Hasta acá terminamos la sección 2.5, o parte de la sección 2.5.